remanentes, vamos a comenzar la clase de hoy. Y la clase de hoy tiene como título Mi autoridad dentro de Cristo. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver nosotros en el libro de Deuteronomio. Yo quiero que estén todos ahí con sus Biblias. ¿De acuerdo? Vamos a dar lectura a la cita bíblica de hoy, que es Deuteronomio 2:30. A ver, ¿algún remanente? Amén, 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 amén. Deuteronomio 2:30, ¿verdad? Sí. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Amén. Amén, muy bien. Entonces, el texto bíblico nos habla pues acerca del pueblo de Israel. Yo sé que ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba por el desierto, estaban siguiendo su travesía hacia la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba esa tierra prometida? Canaán, ¿verdad? Entonces, ellos seguían las órdenes de Dios hasta llegar a Canaán. Pero había ocurrido algo, ellos debían de pasar, como ya lo habían visto también en anteriores clases, por distintos pues reinos. Y ahora les tocaba pasar por el reino de Hesbón. Y el reino de Hesbón tenía un rey, ahí pueden ver al rey Seón, que era el rey de Hesbón, ¿de acuerdo? Entonces, este rey tenía ahí su territorio, ¿de acuerdo? Y al escuchar al pueblo de Israel junto con Moisés que iban a pasar por ahí, él comenzó a sentir algo de inseguridad, porque era un pueblo tremendo que iba a pasar por ese territorio. Entonces Moisés, él envía un mensaje al rey de Seón. Ahí vemos a Moisés. Moisés le envía un mensaje y le dice, rey de Seón, vamos a pasar por el territorio, ¿de acuerdo? Porque vamos a llegar a la tierra de Canaán, a donde Dios nos ha mandado que estemos. Pero el rey de Seón, sucedió algo con este rey. Él dijo, no. ¿Qué había pasado? Como habíamos leído en el texto bíblico, dice la palabra, endureció su corazón. Él no quiso dejarlos pasar. Él dijo, no, tremendo pueblo que es el pueblo de Israel. Yo he escuchado que pues el pueblo de Israel tiene columnas de nube, columnas de fuego, pero no voy a dejarlos pasar. Entonces él, en su propio orgullo y en su propia vanidad, él no quiso dejarlos pasar. Él como rey tenía autoridad, él podía decidir si voy a aceptar que el pueblo de Israel pase, pero decidió usar esa autoridad que tenía para, por el contrario, no dejarlos pasar y enviar a todo su ejército. Él envió a todo su ejército para que luche contra el pueblo de Israel. Pero algo pasó. Nosotros sabemos que si Dios está con su pueblo, nada los va a poder tocar, ¿verdad? Entonces aquí la decisión de este rey, del rey Seón, fue muy mala. Él usó su autoridad como rey de todo un pueblo, pero los llevó a la muerte. ¿No? Qué tristeza, pobrecitos todo el pueblo que tuvo que morir. ¿Por qué? Por causa del orgullo del rey, de que el rey usó su autoridad, pero para mal, ¿no? Nosotros sabemos que Dios ya les había dado la victoria al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo, en ese momento, ellos ya no se preocupaban por la situación que estaban pasando. Él no, al ver la negativa del rey de Seón y ver que él dijo, no los voy a dejar pasar, ellos no se llenaron de temor, ellos ya no tuvieron miedo, ellos aprendieron. Ellos dijeron, ah, Dios está con nosotros. Y aunque el rey de Seón nos diga que no podemos pasar, que no, yo le creo al Señor porque Él nos ha dado la victoria. Mira esta columna de fuego, mira esta columna de nube que está con nosotros. El Señor está con nosotros. Entonces entendieron quiénes eran. Eran pueblo de Dios. Eran pueblo escogido por Dios. Entonces no temieron.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros a través de esto, no? Que Dios nos ha dado desde el momento en que nosotros vinimos a Él como sus hijos, desde el momento en que Él nos dio su amor, nos dio a Jesucristo y nos salvó. Yo tengo una identidad que el pueblo de Israel entendió. Entonces yo tengo que entender quién soy yo. ¿Quiénes somos nosotros, remanentes todos? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, no hemos venido pues para estar tristes, para hacer lo último. No, tenemos autoridad. Una autoridad que Dios nos ha dado para poder compartir el Evangelio, pero primero para que nosotros podamos quebrar también toda obra de Satanás que quiere engañarnos, hacernos olvidar la identidad. Entonces, nos dice, ¿qué sucede cuando yo sigo mis propios pensamientos y deseos? ¿No? Sabemos que Dios nos ha dado una identidad y una autoridad. Pero ¿qué sucede si yo teniendo mi identidad como hijo de Dios, teniendo la autoridad que Dios me ha dado, sigo mis propios pensamientos y deseos? ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a caer, así como el rey de Seón cayó en su propio orgullo, en su propio pensamiento, usando su autoridad, pero la usó de una mala manera. El rey Seón usó su autoridad, pero para su destrucción. Y nosotros, como hijos de Dios, que tenemos la autoridad, pero si nos dejamos llevar por otras cosas, ponemos en primer lugar otras cosas, ahí vemos a algunos remanentes, miren ahí en la imagen, están pegados a la televisión. ¿Por qué? Porque ver televisión está bien, no hay problema, pero ¿qué pasa si eso ocupa la mayor parte de mi atención? Y dejo de leer la palabra por ver esa serie que me gusta en la televisión. ¿Qué pasa si yo dejando de lado quién soy me pongo pues a pelear y a discutir? ¿Qué pasa con mi identidad como hija de Dios? Entonces no caigamos en el mismo error que el rey de Seón, el rey Seón. Entonces no cometamos el mismo error. Dios nos ha dado una autoridad para usarla, pero de una manera correcta, ¿no? Por eso la pregunta está, ¿cómo puedo usar yo mi autoridad? ¿Cómo puedo usar mi autoridad? Ahora que soy hijo de Dios, primero entonces sanarnos. Si yo he estado centrándome en otras cosas, si yo como hija de Dios he estado mirando otras cosas y no poniendo a Cristo como mi primer lugar, sana primero quién eres tú. Entonces tenemos que sanar esa identidad con Cristo, que ha sido nuestro verdadero profeta, que es nuestro verdadero rey y es nuestro verdadero sacerdote. Y vemos las tres funciones de Jesucristo. Él no es cualquier cosa en nuestra vida, Él es lo más preciado. ¿De acuerdo? Entonces, como eso nosotros debemos de disfrutarlo. Gracias, Señor, porque me has dado a Cristo, porque Cristo no solo está conmigo un ratito, sino está conmigo para siempre. Nosotros somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Quien nos ha salvado ha sido Jesucristo. Ahora Cristo nos ha dado un camino. Ven ahí que Jesucristo como verdadero rey está aplastando al diablo. Miren, ahí está aplastando a la serpiente. Satanás ya no me puede venir a engañar porque soy hija de Dios. ¿De acuerdo? Y mis pecados han sido perdonados. Entonces, como hijos, debemos de disfrutar esto. ¿De acuerdo, remanentes? Entonces, yo tengo que de verdad conocer y disfrutar. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo soy escogida especialmente por Él. Cada uno de ustedes que está aquí el día de hoy escuchando la palabra, Dios los escogió aún desde antes que se formasen en el vientre de sus mamás. Dios ya los tenía planeados, ya está siempre cuidándolos. Entonces debemos restaurar eso en nuestra vida, sanar nuestro corazón si está herido por otras cosas. ¿De acuerdo? Porque ¿qué va a pasar si nosotros sanamos?
¿quién somos? Ah, yo ya entiendo, Cristo me ha hecho que yo pueda ser hija de Dios. Entonces, como hija de Dios, ahora voy a entender y voy a salvar a otros. Voy a poder sanar a otras personas que también estaban como yo. Yo no entendía mi identidad. No sabía que la autoridad que Dios me había dado era para poder usarla. Pero ahora que sé, voy a ayudar a otras personas que también están en esa situación. Ven ahí que la niña está pudiéndole compartir la palabra a otro niño, para que Dios nos ha llamado, para que nosotros podamos sanar a los demás. No solamente quedarnos con esa gran bendición que tenemos, sino poder compartirla, ¿de acuerdo? Remanentes, entonces vamos a orar todos juntos, vamos a juntar nuestras manos y vamos a orar agradeciendo a nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios nos sane nuestra identidad y podamos usar nuestra autoridad para compartir su palabra, ¿de acuerdo?